La Ciencia Responde, tratando del tema de mitos y realidades sobre el COVID-19. Me acompaña, bueno, este es el espacio que ha abierto para la comunicación con todas y todos la ministra Gabriela Jiménez Ramírez, ministra de Ciencia y Tecnología. Me acompaña esta tarde. La ministra no está con nosotros porque está en el estado Táchira acompañando al laboratorio móvil que se ha habilitado para atender a nuestros connacionales en cuanto al diagnóstico del COVID, de todos los connacionales que están viniendo de los distintos países de Latinoamérica, pero vamos a tener varias intervenciones de ella. Y me acompaña mi compañera de toda la vida, María Fernanda Correa, la doctora María Fernanda Correa, profesora de bioquímica de la Facultad de Medicina, de la Cátedra de Bioquímica. Bienvenida, María Fernanda. Bueno, gracias Palmira. Gracias a todos por permitirnos estar acá. Estamos acá tratando de acompañar a la ministra para que pueda transmitirle a la población cierta tranquilidad sobre el virus y podamos entender algunas de las cosas que la investigación científica ha ido develando en el camino de estos 3 meses para mostrarnos científicamente algunas de las cosas que nos van a permitir protegernos de ese virus y evitar contagiarnos con este virus. Interesante porque son 3 meses dinámicos de una cantidad de presión y de una acumulación importante de datos, ¿no? De Big Data. Ese es el protagonista de toda esta tragedia. Ahora tenemos otra lámina que nosotros les quisimos presentar el otro día, donde él solo no puede hacer nada. Y ahí es donde tenemos que entender un poco de la biología de este virus, porque si no entendemos cómo él nos usa, porque nos usa, si no fuese por esa posibilidad de infectarnos y de utilizar nuestra maquinaria, pues ese virus podría pasar años sin estar vivo, sin estar logrando tener más copias de él e infectando a más personas. Para nosotros es fundamental entender un poco toda esta biología del virus porque ella es la que presenta los fundamentos para las medidas sociales que se están tomando en este momento. Ayer lunes comenzamos otro periodo de 30 días de cuarentena. Y cuarentena que ha determinado, la investigación científica ha determinado y ha resumido todos los esquemas de cuarentena posibles y todas las posibilidades de cuarentena que se han establecido en el mundo a través de los pocos ensayos que se han publicado y los ensayos que acompañan publicaciones previas de investigación sobre otros virus de tipo coronavirus, que demuestran que efectivamente la cuarentena es una absoluta necesidad, pero que sin esa cuarentena... Pero la gente esperaría que una vacuna, pero no, ¿cuál es no la tenemos. No la tenemos. No tenemos vacuna, no tenemos un tratamiento específico, no tenemos todavía, y entonces lo único que sabemos es que tenemos que protegernos del virus. Por eso decíamos, ¿cómo no encontrarnos con el virus? ¿Y cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo si nos encontramos con él? ¿Cómo pudiéramos eliminarlo y sacarlo de nuestras vidas? Es decir, ¿cómo podemos evitar que entre a nuestra casa? ¿Cómo podemos evitar que nos lo llevemos en nuestras manos? ¿Cómo hacemos eso? Que es uno de estos virus que se transmite principalmente a través del estornudo, del hablar, del toser, del cantar, porque lo expulsamos a través de las vías respiratorias, porque lo primero que él coloniza, lo primero que él infecta son las vías respiratorias superiores. Entonces, al instalarse en esas vías respiratorias superiores, utilizando esas células epiteliales como células blanco, él es capaz entonces de reproducirse allí, es el primer sitio donde se reproduce, y va efectivamente a expulsar. Cuando tosemos, hablamos o cantamos, expulsamos ese virus y se lo estamos transmitiendo a otra persona. En esas gotitas que están en el aire que llevan el virus, eso le llega a la otra persona. Si la otra persona toca la superficie donde ha caído el virus, o si esa persona se toca y se toca los ojos, la nariz, etcétera, las mucosas, vamos a tener entonces que ese virus va a entrar a esa otra persona. Los virus respiratorios son muy transmisibles por esa razón, porque tienen una posibilidad de infectar a personas alrededor nuestro de una manera muy rápida. Pero este virus tiene cualidades particulares de él que lo hacen mucho más transmisible. Entonces, primero aclarar qué son las vías respiratorias superiores: la nariz, la faringe, las vías respiratorias y la parte superior de los pulmones. Eso se llama vías respiratorias superiores.
Y luego, por eso es que hay dolor de garganta, cuando hay síntomas. Los síntomas iniciales son dolor de garganta, malestar general, rinitis, ¿no? Sí, mucosidad en la nariz. Pero hay un grupo en la población en donde no van a aparecer ninguno de estos síntomas. Sin embargo, el virus se va a estar replicando y en su saliva, en sus gotitas, en sus secreciones nasales, en toda ese mundo que está alrededor de esta conversación y que está andando en todo este espacio, va a estar el virus. Entonces, vamos a tener gente que no tiene ninguna cara de tener gripe, pero que sí tiene y está transmitiendo el virus. Entonces, esos son las personas infectadas que no tienen síntomas. Se llaman asintomáticos. Asintomáticos. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos con este virus. Este virus puede estarse transmitiendo a través de personas que todavía no se sienten ni siquiera enfermas, que pueden estar felizmente llevando su vida normal. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos con la población joven, que es una de las poblaciones que menos ha asumido con rigor, con la necesidad que tenemos todos de que lo hagan, las medidas de contingencia. Entonces, por eso hacemos aquí a través de este programa un llamado a que entiendan que efectivamente se tienen que también proteger, también utilizar la máscara, también salir a la calle si lo necesitan hacer, si es estrictamente necesario salir a la calle, hacer la compra de sus alimentos, de sus medicinas, etcétera, utilizar para ello la máscara, ponerse pero porque con eso están protegiendo a otros. Claro. Háganse cuenta que pudieran ustedes estar infectados y que afortunadamente no van a sufrir una sintomatología ni se van a ver impedidos no van a estar enfermos, pero es posible que estén enfermos y entonces tienen que cuidar a no enfermar a otros, porque esta pandemia está llamando a que haya un cambio en el comportamiento social, a cuidarme yo y también ser responsable de cuidar a otro. Claro, porque si no lo hacemos estamos definitivamente asumiendo una conducta absolutamente irresponsable, porque los estudios científicos demuestran que los asintomáticos, un porcentaje importante de los asintomáticos son los pacientes que van a transmitir la enfermedad a otros. Entonces, efectivamente, las medidas de contención que han sido voluntarias y que agradecemos profundamente a la población venezolana haberlas asumido con tanta seriedad. Y tan temprano. Y que el Estado las asumió temprano, y gracias a esas decisiones de asumir de meternos a todos en casa, de cerrar las escuelas, de entender que no se podía tener una vida como la que estábamos acostumbrados a tener en reuniones, en sitios donde nos veíamos, fiestas y para los centros comerciales. Eso por ahora es una necesidad absoluta. Entonces, contenernos, recogernos, tener más bien un círculo pequeño de personas con las que estamos a diario en contacto es lo que nos ha garantizado mantenernos en esta situación. Otra de las medidas importantísimas es el diagnóstico a gran escala, y creo que si escuchamos el video de la ministra, el primero, vamos a darnos cuenta de cómo estamos nosotros afrontando eso aquí en Venezuela. Desde Táchira nos encontramos, como pueden ver, haciendo práctica y ejercicio del despistaje ampliado y personalizado de los connacionales que regresan al país y que deben ser sometidos a los estudios para el despistaje del COVID-19. Este laboratorio móvil que nos acompaña aquí de bioseguridad es toda una infraestructura tecnológica, todo un bien nacional, adscrito al Instituto de Higiene Rafael Rangel, también vinculado al Ministerio Popular para la Salud. Como bien saben, desde la declaración internacional por la OMS de la pandemia del coronavirus COVID-19, el gobierno bolivariano, a través de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nos hemos desplegado para atender la salud de nuestro pueblo, para comenzar a hacer el diagnóstico temprano de los sospechosos que portan el virus COVID-19. Esto con la finalidad de garantizar la atención médica, los tratamientos y el aislamiento. ¿Qué nos permite este diagnóstico temprano? Inmediatamente intervenir en la ruta en la curva, por así decirlo, de contagio y romper con la propagación del virus. El día de ayer, el director general de la OMS postulaba al mundo entero que la pandemia del coronavirus COVID-19 hoy
se ha diseminado por más de 280 países. Igualmente nos reportaban que era 10 veces más letal que el virus de H1N1 que conocimos en la última pandemia que vivimos en el año 2009. ¿Qué significa esto para el mundo entero? Que tenemos que trabajar en la atención, en la profilaxis, en el diagnóstico temprano y en el aislamiento y la cuarentena de los pacientes que sean reportados como casos positivos ante las pruebas de PCR, que son las pruebas que implementa el gobierno bolivariano para garantizar si el paciente sometido a estudio tiene carga viral. ¿Qué nos permite la prueba de PCR? Simplemente estimar si el virus hoy se está de alguna forma reproduciendo en el organismo humano de este paciente. Lo que nosotros queremos de esta forma es llevar con una plataforma tecnológica, con una plataforma de ciencia y tecnología, con un servicio como este laboratorio móvil de bioseguridad, la puesta en práctica de un conocimiento, de una plataforma científico-tecnológica con personal calificado del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IDI, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de nuestro Sistema Nacional de Salud Colectiva, el servicio del conocimiento para la atención de la pandemia en el pueblo bolivariano. Adicionalmente a esto, hemos estado trabajando con el número de casos que hemos reportado positivos, con la recuperación de los pacientes, con los tratamientos de profilaxis que la Organización Mundial de la Salud ha aprobado como protocolos clínicos apropiados para la atención, y tenemos un porcentaje interesante y favorable de recuperación de pacientes venezolanos. Sin embargo, seguimos viendo que la mayoría de los contagios se encuentran entre personas de 20 a 50 años de edad. La población más juvenil de Venezuela, de alguna forma, no está tomando en cuenta las medidas de prevención y de distanciamiento social que nos permitan disminuir significativamente la curva del contagio. Te llamamos a ti, joven, te llamamos a ti, muchacha, te llamamos a ti, madre, para que cumplas con el distanciamiento social voluntario que nos permita romper con la propagación del virus COVID-19. Es por la salud de todos. Efectivamente, nuestra población joven todavía no ha entendido en lo que estamos y necesitamos ayudarlos a recordar que ellos forman parte de toda la familia y que cuando llegan a sus casas, habiendo salido, habiendo ido a buscar cosas que comprar, etcétera, tienen que tomar esas medidas de prevención porque ellos también se pueden enfermar. Los estudios internacionales demuestran que efectivamente esa población también se está enfermando y también está necesitando de las unidades de atención médica especializada en los hospitales, y por eso no es que son inmunes, no solamente son nuestros viejitos los que se van a enfermar, sino todos estamos expuestos, todos podemos enfermarnos. Yo quisiera recordar lo que acaba de decir la ministra, en el sentido de que efectivamente la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que efectivamente sabemos que el COVID, esta enfermedad se propaga rápidamente y sabemos que es letal y que es 10 veces más que el virus respiratorio de la gripe del año 2009. Si quiere decir que estamos enfrente a por eso nos damos cuenta todos que estamos todos guardados, ¿verdad? Entonces no es una decisión de Venezuela, es una decisión mundial que esta pandemia nos ha obligado a entenderlo. Sabemos además que algunos países, en algunos países los casos se duplican 4 y 5 veces al día, mientras que el COVID se propaga, es decir, muy rápido. También vamos a necesitar un tiempo para volver a tener una vida normal. ¿Cuál es ese tiempo? Nadie lo sabe, y nosotros tenemos que ir viendo a medida que va pasando, apareciendo información científica, cuánto es ese tiempo y cuánto vamos a necesitar para volver a la vida normal. Un poco interactuando con la gente que nos está escuchando, hay una pregunta que creo que podemos responder fácilmente. ¿El virus se pueden replicar más a temperaturas específicas o es igual para todas las variantes de coronavirus? Fíjense, estos virus usan células de vertebrados. Hay en aves, hay en murciélagos, hay en camellos, hay en seres humanos. Se replican en todo ese rango de temperatura en donde viven esas células. O sea, que hay un rango que está asociado a todos esos hospedadores. Nosotros no estamos inventando el agua tibia, nosotros estamos siguiendo lineamientos que se han dado a nivel internacional, y este es, digamos, una de las enfermedades que mayores recomendaciones por las experiencias inmediatas
que han venido teniendo desde principios de noviembre, más o menos en diciembre. Tenemos diciembre, enero, febrero, marzo y estamos en abril. O sea, tenemos apenas 3-4 meses en donde estamos entendiendo qué está sucediendo. Afortunadamente, eso comenzó en otros espacios, en otros continentes, y que nos han trasladado las experiencias exitosas. Y eso hay que decirlo. Y no es solamente, sino que la información científica disponible está como nunca disponible. Muchas de las editoriales de las revistas más serias del mundo han liberado esa información para que todos la podamos leer en tiempo ya, no que tengamos que esperar que esa revista o que ese artículo llegue. Entonces, pero una de las cosas que más nos permite entender un poco es hacer análisis comparativos de qué países se han presentado la infección en su población y cómo ellos han ido logrando hacer que eso no genere estragos o fallecimientos en su población o casos muy graves. Y uno de esos ejemplos es China. China, con todo, siendo allí el centro donde empezó, iniciándose allí la pandemia, ellos tuvieron que tomar decisiones y establecieron lo que llaman un paradigma metodológico, establecieron una serie de conductas a nivel de su... Y procedimientos a nivel social tan drásticos que inicialmente los vimos como que wow, al principio cuando empezó la pandemia. Resulta que sí, efectivamente hicieron una cuarentena que inclusive inicialmente fue casi que obligatoria y dictada por el Estado, una firme disposición de mantener la distancia entre la población, de separamiento social, el uso obligatorio de las mascarillas, aunque la OMS y todo el mundo discute la incertidumbre de poder ser asintomático y transmitírselo a otro, ya eso es una suficiente justificación para usarlas. Los diagnósticos masivos que se hicieron en distintos sitios, igual estamos nosotros empezando a hacerlo y tratando de hacerlo de manera bien. Bueno, tenemos más de 10 días aplicando una serie de pruebas rápidas que no son las de diagnóstico definitivo, nosotros sabemos que eso es así, pero que tienen una sensibilidad y especificidad suficiente y que nos permiten hacer un tamizaje de la población rápido y en situ, y lo que sí le podemos decir que todos los casos que son detectados positivos por esa prueba resultan positivos en la mayoría de los casos por la detección del genoma directo, que es la prueba establecida por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de este paradigma o decálogo de medidas está justamente también la organización de la logística necesaria para el personal en cuarentena, que eso también se está haciendo con la gente que va a cuarentena, y es importante entender por qué se ha decidido hacer institucionalizar eso. Las personas deben ir a un centro de salud. Una de las razones principales de esta oferta del Estado es garantizar que en esos sitios usted vaya a ser atendido y no contamine a su familia. Entonces hay cosas que uno a veces no las entiende como sanitarista, pero que en el fondo son medidas absolutamente, desde el punto de vista sanitario, correctas. Otra de las cosas es la movilización y hacer la información veraz. Yo creo que hemos sido privilegiados de tener información todos los días de mano de los miembros de nuestra comisión COVID para informarnos a diario que efectivamente cuántos son los casos, en dónde ha sido localizado. Ese es un punto bien importante porque hay mucha incertidumbre y a veces poca credibilidad en las cifras oficiales. Nosotros somos científicos, nosotros sabemos que cuando el Instituto Nacional de Higiene dice que tiene un número de infectados, que es lo que teníamos aquí, hasta el día de ayer teníamos 189 casos positivos. Eso significa que de las personas o de las muestras que se han probado, que han llegado al Instituto Nacional de Higiene, 189 han dado positiva para la prueba de PCR, tienen presente el genoma viral. Algunos son asintomáticos, algunos son sintomáticos, y algunos vienen de fuera y otros han sido infectados de manera secundaria, ya se están convirtiendo en casos comunitarios. Pero esas son cifras que corresponden a la realidad. Y el diagnóstico se empezó a hacer principalmente en sintomáticos, personas con síntomas respiratorios, con tos, gripe, con malestar respiratorio,
justamente porque en Venezuela se vigila los sintomáticos respiratorios y sabemos que además de COVID están circulando otros virus estacionales que tenemos permanentemente en la población. Entonces, hay otra cosa que es importante, que ayuda a orientar la pesquisa, la búsqueda, que es el contestar esa encuesta en la página Patria. Eso ha sido fundamental y de hecho, repetimos, si usted contestó la encuesta la semana pasada, pero y te estaba bien, no tenía nada. Yo, por ejemplo, tenía dolor de garganta y cada vez que pasa una semana, si sigo teniendo dolor de garganta, voy y lo pongo, pero eso puede estar ocurriendo por todas las quemas que se están haciendo en este momento, que están dando una serie de sintomatologías respiratorias que pudieran ser asociadas a cualquier virus respiratorio y también al COVID. Entonces, tenemos esa herramienta que es la encuesta en la página Patria. No todo el mundo tiene página Patria, pero mucha gente está registrado en la página Patria y eso es una encuesta que orienta. Ojalá más países tuvieran una posibilidad de que se centralice la información nacional con ciertas que va a orientar a dónde es que tienen que ir a buscarte. A la gente eso es revisado y eso es y se va y se visita a la persona y se le hace la prueba rápida y además dependiendo porque no es solamente la prueba diagnóstica, es también el examen médico general y de acuerdo a eso se someten a las pruebas confirmatorias. Entonces eso es bien importante, que tenemos el aislamiento social voluntario en base a los fundamentos científicos de las experiencias que tenemos de otros países, que conocemos la altísima capacidad de infección del la librería virus. Cochrane acaban de publicar efectivamente que el aislamiento social es una de las medidas más efectivas y que no solamente el aislamiento social, sino que hay otras medidas que también tenemos que conocer, que son el adecuado lavado de manos, la perfecta manera de lavarse las manos. Yo quería discutir un poco porque la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo? O espero que se pregunte, ¿cómo es que tú mides el hecho de la durabilidad del virus sobre una superficie? Bueno, tienes que sentarte a diseñar un experimento, a ver cómo tú te acercas a la realidad. Eso es lo que nosotros hacemos cuando realizamos experimentos. Y se han publicado dos artículos muy interesantes, uno basado en aerosoles y otro basado en dispensar una cantidad de virus en una superficie y medir una superficie determinada para saber cuánto es el área de esa superficie que puede estar infectada. Ponen una gota, una determinada carga viral en ese cuadradito de un centímetro. Una carga viral es una cantidad de virus en un volumen determinado. Y lo ponen en una determinado tamaño de superficie para poder calcular área y entonces medir efectivamente cuánto tiempo demora ese virus en esa superficie determinada. Entonces, ahí han medido, cuando llamamos estabilidad del virus, es su capacidad de mantenerse como una partícula viral que puede infectar a una célula, exacto, que puede infectar a otro, ¿ok? Entonces, la estabilidad con la temperatura. ¿Qué encontraron con la temperatura, María Fernanda? Bueno, que el virus efectivamente es muy estable a 4 grados centígrados, pero que no lo es por encima de 60. De 60 a 70 grados centígrados, así que una buena medida pudiese ser perfectamente utilizar estas mascarillas planchándolas o las mascarillas las podemos reutilizar si las planchamos muy bien. Primero, lavarla con jabón sería muy buena idea porque el jabón también tiene un efecto, ya lo hablamos la vez pasada y lo podemos decir de nuevo sobre la membrana, la parte de la membrana del virus, de lo que llamamos el capsidio, la envoltura, y el calor también. Además, pero por eso también es tan temido las estaciones de frío y por eso fue tan terrible la epidemia en China, porque a 4 grados centígrados, si hay nieve, si yo estornudo, ahí se queda feliz el virus. No, y otra de las cosas bien interesantes de esta revisión que revisamos recién es que el virus aguanta todos los pH. ¿Qué es eso, Palmira? Bueno, todas las... Si tú pensaste que ibas a estar poniéndole vinagre al virus, o limón, como pasa o ácido de batería, el virus se pasea por las medidas de la acidez, se ponen entre los valores de 3 y 10. No le vamos a explicar todo el rango, pero de 1 al 12 es la medida de pH, pero aquí 14. Tenemos al 14. Aquí el virus vive entre 3 y 10. Perfecto. La carga viral que se puso en ese cuadrito
aguanta que vinagre, ácido de batería, ajá, todo lo que tú le pongas. Pero afortunadamente no aguanta alcohol al 60-70%. No vive sobre alcohol al 70%, no vive sobre la mayoría de los desinfectantes que se utilizan en sanidad, en los espacios quirúrgicos, es decir, o sea, todos los jabones, todos los detergentes, excepto hay que tener un poco de cuidado con el jabón de lavarse las manos, el tiempo en que nosotros estamos frotándonos con ese jabón. ¿Okay? Ahora, ¿qué otra cosa determinaron ellos? ¿Cuánto se permanece infectivo el virus en un papel? 3 horas. ¿Okay? Sí. En la servilleta con que tú te sacudiste la nariz, 3 horas. ¿Okay? En la madera o en la tela. Es decir, se hicieron 2 en el acero inoxidable, sí, el acero inoxidable. Y las superficies lisas, ¿qué son superficies lisas? Bueno, un vaso de vidrio, ¿ok? Y a mí me sorprendió porque yo no sé, dice en los billetes, bueno, deben ser los billetes de ellos que están recién salidos del horno, que son súper lisos. 7 días, es decir, que hay que lavar esos vasos mejor que nunca, esos vasos de vidrio y esos platos y todo, hay que lavarlos muy bien, porque si los dejan allí y estornudaron encima de eso. Sobre el vidrio dura muchísimo, dura. Interesante, ¿no? Sí. Ahora, yo decía que hay una cosa que nos preocupa a nosotros para que las muestras se desempeñen bien, es el hecho de cómo preservar la muestra para que no se desintegre, para que uno pueda hacer el diagnóstico y todavía esté viable el virus. Esto nos hace pensar en que el vidrio sería excelente para transportar el virus, o sea, frasquito, en vez de tubos de plástico. Bueno, pero la más importante conclusión de esta gente que es de la Universidad de Hong Kong es que el virus, si tiene condiciones favorables, se queda sobreviviendo, pero que la mayoría de las medidas sanitarias de desinfección que uno hace en su casa eliminan el virus. Sí. Cada diagnóstico tiene un momento en el curso de la enfermedad. Eso creo que es bien importante de conversarlo. Ustedes están viendo desde el día 0 de la infección hasta el día 30, aquí están incluidos. Y cada una de las curvas corresponde a un biomarcador o a una señal de que el virus está presente en el cuerpo haciendo la infección. Detectándolo a él o detectando su respuesta inmune. La respuesta inmune que él produce. Pues. Entonces, estas curvas nos definen los biomarcadores. Uno es detectar partes del virus, ¿okay? Una proteína, detectar su genoma o el podemos genoma, detectar proteínas. Hay una cosa que se llama carga viral. El número de virus que uno tiene, eso se hace fundamentalmente por detectar el genoma. Es la curva que tienen allí en color anaranjadito. Ven que eso parte del día 2. ¿Okay? A partir del día 5 podemos detectar lo que son las proteínas del virus, los antígenos del virus. El antígeno de la espícula, la proteína del capsidio y otras proteínas del virus. De esos test no disponemos ahorita porque a nivel mundial tampoco hay muchos, pues todavía no tenemos chance. Y además tenemos el bloqueo, sí, porque hay unos que están en los Estados Unidos, pero no van a permitir que lo compremos. Es esperanzador que Irán está montando una fábrica de estuches diagnósticos que esperamos algunos de ellos sean contra los antígenos, porque como verán nos permiten entrar en una etapa temprana de la infección a los 5 días, y eso es fundamental porque nos va a permitir pescar a todos aquellos compañeros que son asintomáticos y que entonces tendrían que pasar inmediatamente a un espacio de contención. Sí. Ya ellos estarán en el curso de la enfermedad, están infectados, pero los vamos a tener aparte para que no infecten a otras personas. Y tenemos otra curva, ¿verdad?, en donde empiezan los síntomas, que también son biomarcadores, si tienes fiebre, tos, transaminasas elevadas, todas esas cosas que se pueden medir. Ajá. Y más tarde empiezan a aparecer la IgM primero, que son los anticuerpos, ¿okay? Y más tardecito la IgM. La respuesta inmune inespecífica y la respuesta inmune específica contra el virus. Exacto. Entonces nosotros tenemos en cada uno de esos espacios hay un biomarcador que podemos detectar. Y todos van a tener una utilidad, porque nos van a decir, lo que pasa es que algunos nos van a hablar de una infección muy temprana, ¿ok? Y para eso tenemos el PCR, y muy bien que tengamos ese espacio allí en la frontera, porque con eso vamos a poder detectar de manera temprana
temprana la detección de los infectados asintomáticos y los sintomáticos también. Entonces, el hecho de que hayamos ampliado nuestras capacidades diagnósticas, yo celebro que eso sea de esa manera, que sea un trabajo en conjunto de varias instituciones, que se ha puesto en marcha. Muy pocos países tienen un laboratorio móvil como el que nosotros tenemos. Creo que en Latinoamérica lo tiene México, además Brasil. Y Brasil, nosotros tenemos uno activo y que pudimos llevar adaptado, además hecho a la medida para nuestras carreteras, para que pueda pasar por todos los túneles y los espacios, calculando en dónde tenga que hacerse la movilidad. Edison Plaza nos pregunta: de mantenerse en Venezuela la curva de casos aplanada, ¿es viable el levantamiento de la medida de cuarentena social independiente de la situación que presenten países como Colombia y Brasil? No, por este momento no creo. No, en fíjate, nosotros hemos logrado, inclusive de manera medida, contener nuestros focos que tenemos de infección en la capital, en el estado Miranda. Hay otro en el estado Nueva Esparta. Inicialmente con la cerrada de aeropuertos y esas cosas. Claro, pero también ahorita ya tenemos endógenos, ya tenemos. Pero lo que está diciendo es que si lo podemos levantar. Yo diría que en este momento no. Nosotros tenemos que mantener todas estas medidas porque primero nos van a ayudar a que no haya, cuando no tengamos más casos en los focos internos, nosotros pudiéramos pensar en parcialmente hacer un levantamiento de ese lado. Pero mientras tengamos la situación que tenemos en Colombia, en donde hay un tratamiento muy distinto de la enfermedad, de las medidas de contención de la enfermedad, y Brasil, que son nuestros países limítrofes, nosotros tenemos que tener todavía la contención. Y se entiende profundamente, se entiende clarísimo las implicaciones que social y económicamente esto tiene, pero yo creo que este es el momento justo de pensar en nosotros, de pensar en la salud de nuestro pueblo, en pensar en la salud de la gente. Cuán rápido salgamos de esto, ojalá sea mañana. Todos queremos eso, ¿verdad? Pero cuán rápido salgamos de esto, entendiendo la biología del virus, entendiendo cómo ese virus se transmite, que tiene una alta transmisibilidad, que es capaz de infectar a 3 o a 4 personas. Por una persona infectada puede transmitírselo a 4 o 3. Todas esas cosas hay que entenderlas. En el caso de la gripe es uno, yo te lo paso a ti y a uno y a no más. Pero este virus es mucho más infeccioso, es decir, mucho más, su transmisibilidad es muchísimo más alta. Infeccioso y se esconde. Y Venezuela está haciendo los análisis matemáticos, epidemiología matemática aplicada a epidemiología, está midiendo permanentemente la estimación de un valor de transmisibilidad y asumiendo, viendo dentro de los casos infectados, los recuperados, los que están hospitalizados, etcétera. Hay maneras de medir eso y de saber exactamente en qué momento de la curva de la epidemia estamos. Y yo creo que todavía nosotros no estamos en momentos de tomar decisiones de volver a casa, de volver a la vida cotidiana. Eso todavía no estamos en ese momento. Hay otra pregunta. Jennifer Hill pregunta: si no existe vacuna aún, ¿qué tipo de tratamiento reciben los casos positivos? Bueno, hay todo un grado de... hay un equipo médico. O sea, por ejemplo, si tú eres un caso positivo, pero no tienes sintomatología, tú te vas tranquilito para tu casa, haces cuarentena, no te contactas con más nadie y esperemos que tú tengas una evolución normal. No, ya el presidente determinó que todas las personas deberían ir a hospitalizarse. Y eso es una de las cosas de institucionalizar la epidemia. Es decir, nosotros tenemos un protocolo experimental también, hay que decírselo a la gente, porque no existe un protocolo aprobado a nivel mundial para tratar COVID, que involucra el uso de cloroquina, hidroxicloroquina, que involucra... Claro, pero eso es si tienes síntomas, si además sales positivo con la prueba... No, pero es que, por eso, si tú sales positivo, la indicación es que usted se recluye en un centro de atención de salud. Si no tiene, y si no tienes síntomas, no te pongo tratamiento, te dejo. Bueno, te observo, te mido, pero te tengo contenido, te tengo aislado de tu familia, de todas las personas de tu familia, para evitar que tú, a su vez, contagies a otro, como ha pasado en varios de los casos positivos que hemos tenido, porque la gente entiende, yo estoy positivo, estoy en mi casa, pero no entiende cómo se transmite eso entre ellos mismos
y entonces ha habido un caso, uno que le transmite a la mamá, al hermano, entonces eso es lo que queremos, lo que se quiere Muy bien. evitar. Si eres positivo y tienes sintomatología, es decir, tienes fiebre, tienes tos, tienes mucosidad, tienes... Ahí se pone, hay un tratamiento específico. Nosotros poseemos el interferón inhalado. Pero el protocolo lo manejan los médicos, no lo manejamos ni yo. Sí, pero vamos, si digo, estamos informando a la gente cosas, pero ese es un protocolo que maneja el Estado y que ya decidió el Estado cómo es. Pero hay tratamiento para Claro, eso. claro, Entonces, lo que quiero decir hay un tratamiento que... Jennifer, te quiero decir algo. Cuando uno dice que hay un tratamiento específico, es porque tú tienes, por ejemplo, yo conozco que hay una proteína, tengo un anticuerpo o algo que bloquea específicamente para que no haya más interacción entre el virus y el receptor en la célula. Exacto. Ese es un tratamiento específico. No tenemos un tratamiento específico. Hay el virus en su ciclo de vida, lleva un momento en que hace una proteína inmensa y la pica en pedacitos con una proteasa interna de él que es vital para su ciclo de vida. Y nosotros diseñamos, si conocemos cuál es esa proteasa, cómo funciona, un inhibidor. Pero resulta que ese inhibidor, hay algunos que se están utilizando que son análogos a otros virus, al ataque de otros virus que son específicos para las proteasas de otros virus, pero no sabemos cómo funciona en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué medicamentos tenemos? Cloroquina, tenemos interferón, todo el tratamiento para las infecciones respiratorias que surgen, ¿cómo se dice? Coinfecciones. Infecciones que surgen, etc. Porque no solamente puede ocurrir que tengas la infección por el virus, sino que caigan tus defensas y entonces en un momento determinado necesites antibióticos para que no tengas una infección secundaria con bacterias. En lo otro, ¿qué hace el interferón? Fundamentalmente te coloca en una mejor situación desde el punto de vista inmunológico, porque el propio virus ataca la producción propia del organismo de su interferón. Entonces, eso, no sé si te contestamos, hay un arsenal, una cierta... Un protocolo terapéutico nacional decidido por expertos nacionales en el tema de terapéutica. Bueno, entonces, efectivamente aquí tenemos, la investigación científica del planeta dice que la cuarentena es necesaria, es una de las mejores medidas para prevenir el COVID, ¿ok? No solamente dice eso, sino que además dice que hay otras medidas que somos las que nos han estado estimulando a hacer y que ha debido ser absolutamente siempre nuestra conducta sanitaria, que es lavado de manos adecuadamente. ¿Qué significa eso? Parece mentira, pero es que lo hemos repetido tantas veces y la gente todavía no lo entiende. El lavado de manos es adecuado, tiene una norma de lavado de manos. Tenemos que poner jabón suficiente sobre las manos, mojárnoslas, poner jabón suficiente, restregárnoslas, lavárnoslas, cepillarnos las uñas para lograr efectivamente remover todos los agentes infecciosos que hayan podido caer en nuestras manos. Y que además nuestras manos no sean vehículos para que nosotros mismos nos autoinfectemos. No solamente eso, también se ha determinado que usar la mascarilla es una absoluta necesidad. Inicialmente, las opiniones son contradictorias, pero sabemos que existe una cantidad de pacientes asintomáticos que pueden estar transmitiendo la enfermedad y que la utilización de la mascarilla evita que sus virus puedan repartirse. Esas son dos medidas en donde poblacionalmente nos desprendemos de partículas virales que interactúen con nosotros a través del jabón, a través del lavado, y la otra es poniendo una barrera que disminuya, aleje los virus de nuestro alrededor, y con el alcohol y el uso de sustancias como alcohol al 60-70%, alcohol absoluto, el 60-70%, que nos permita remover el virus. Y acompañando la cuarentena, acompañando el aislamiento social, esa búsqueda personalizada y masiva, el diagnóstico. Hay que buscar, sobre todo, a todos aquellos que son asintomáticos, pero que están infectados y están infectando a otros, y aislarlos. Hay que evitar, como decía por allí, una vacuna social.
es la que estamos utilizando. Y lavarnos las manos es salvar vidas. Lavarnos las manos. Vamos a ponerme Efectivas y precisas medidas que sanitariamente nos ayudarán no solamente contra COVID, sino nos enseñarán como país a garantizarnos la salud a futuro. Agradecida del espacio. Nos vemos la próxima vez.